Orar es hablar como contigo. Digo cómo, porque no, hablar con el Señor es supremo. Y no hay un intermediario, lo podemos hacer directamente. Y es por eso que en esta mañana, antes de comenzar, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor, vamos a dirigirnos delante de Él y pedirle que en esta mañana sea con nosotros, que sea Él quien tome control de lo que habrá de exponerse, que sea Él glorificado en todo tiempo y que al mismo tiempo su iglesia sea edificada. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, grande eres y digno de toda la alabanza, de toda gloria, de todo loor. Amado Señor, cuán grande eres y cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu fidelidad. Pues a través de ella, Señor, nos permites estar juntos una vez más, sabiendo, Señor, que tú sin nosotros o con nosotros, tú sigues siendo Dios. Dios fuerte, Dios poderoso. Mas nosotros, Señor, sin ti no somos absolutamente nada. Es por eso, Señor, que apelando a esa misericordia, es mi ruego y mi súplica en esta mañana, que seas tú, Señor, tomando control de lo que habrá de exponerse. Que seas tú, Señor, no solamente filtrando lo que habrá de escuchar tu iglesia, sino que al mismo tiempo también tú pongas control sobre este lugar. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, es contra los principados y las huestes de maldad. Pues aún esas huestes de maldad en ocasiones utilizarán herramientas humanas y es probable que utilicen a cualquiera de los que hoy está presentes para que tu palabra no sea expuesta con denuedo. Mas hoy, Señor, yo te suplico que seas tú poniendo entendimiento de que estamos a punto de escuchar no la palabra del hombre, sino la palabra que proviene de aquel que nos ha creado por misericordia. Señor, permite que tu espíritu sea en medio de nosotros, tomando control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestra boca, aún de nuestro necio corazón, para que seas tú, Señor, exaltado y al mismo tiempo tu iglesia sea edificada para glorificarte. Hoy te lo rogamos, Padre bueno, a través del nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Ayer le decía por mensaje a nuestro hermano Lalo que orara por mí porque estoy sumamente nervioso. Es un nervio emocionante porque después de 6 meses de haber predicado Oseas versículo a versículo, versículo a versículo, estaba yo sumamente indeciso y opté mejor por orar al Señor para saber cuál sería nuestro próximo libro. Y aun cuando yo me resistía porque este libro ya lo predicamos en 2019, me daba cuenta que realmente lo predicamos de una manera muy general. En cada predicación abarcábamos un capítulo y eso fue como comerte un delicioso estofado de un solo bocado, no lo disfrutas. Aun cuando tenía notas de aquella predicación, me decía mi esposita, va a ser sencillo porque pues ya tienes todo preparado y la verdad es que no fue así. Anoche todavía eran las 3 de la mañana y estaba concluyendo la preparación de este sermón, si podemos llamarlo así. ¿Por qué la posibilidad de llamarlo o no sermón? Porque más que sermón va a ser una introducción a un libro sumamente hermoso. Y en este sentido, hace ya varios años, 5 años aproximadamente, predicábamos Gálatas, sin embargo, hoy veo cosas que no veía hace 5 años y Dios es bueno. Y es por eso que el día de hoy no vamos a escudriñar un segmento en específico,
pero sí quiero que vayamos a un segmento que será prácticamente el centro de la predicación durante los meses siguientes que el Señor nos permita poder revisar versículo a versículo este libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo número 1, versículo 6, y vamos a leer solamente hasta el versículo 9. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a versículo 9. Hablando, el apóstol Pablo dice esto a continuación. Estoy maravillado. Qué palabras tan hermosas, ¿no? Estoy maravillado, pero no es en buen plan. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Traducción, cualquiera que os predique otro evangelio, sea un ángel del cielo o sea cualquiera de nosotros, sea catalogado como maldito. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Traducción, sea maldito. El día de hoy quiero comenzar con un ejemplo. El ejemplo es, no sé si alguna vez te ha sucedido, pero a mí me sucede de manera muy constante. Tengo 2 hijos que ya no son tan pequeños y cada uno de ellos tiene gustos diferentes en cuanto a películas. Y creo que por obviedad, las mismas películas que le gustan a Amanda, que son más tiernas, más de romance, pues no son las mismas películas que le gustan a Raúl. Raúl es más de ciencia ficción, de balazos y esas cosas que son pues ajenas a mi pensamiento. En más de una ocasión, específicamente Raulito, que ve películas que tienen secuelas, es decir, que está la película 1, 2, 3, 4 y 20,000. En ocasiones llega a decirme, papá, vamos a ver una película que está bien padre. Está bien, hijo. Ahí va el papá a ver la película número 5 de algo extraño. Y resulta que como yo no soy aficionado a esas películas, estaré molestando continuamente a ese joven diciéndole, a ver, ponle pausa porque ya me perdí. A ver, ¿por qué dice eso? ¿O por qué esto otro? Ahorita te digo, papá. Entonces continúa la película y vuelvo a preguntar porque no entiendo absolutamente nada de dónde salió ese, como que el multiverso y como que las líneas de la historia. O sea, estoy totalmente perdido. En algún momento, el buen joven Raulito ha optado por parar la película y contarme la primera película y contarme la segunda. Y entonces ahora así, con todo ese contexto y con todo ese bagaje, el buen José Luis está preparado para comprender la saga número 45 de esa película. Esta información que mi hijo me proporciona a mí me da un entendimiento y una mayor comprensión. Y precisamente el día de hoy no expondremos un versículo en específico. El día de hoy quiero que disfrutes un poco esta reunión, porque es una reunión de contexto, una reunión académica, si así lo queremos ver, contextual, para estar listos, tener la información necesaria y así comprender la semana entrante a qué nos referimos cuando hablamos de esa región de Galacia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pueblo de los Gálatas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un problema herético y sumamente problemático del tiempo del apóstol Pablo, llamado la secta de los judaizantes? Y al mismo tiempo comprenderás
que ese mismo problema, ese mismo entendimiento y doctrina falsa ha persistido hasta nuestros días y resurge en nuestros tiempos con gran fortaleza, llevando cautivos a aquellos que no gustan de leer las Escrituras y que se conforman con escuchar doctrinas que suenan coherentes y hasta espirituales. Con la finalidad entonces de que el día de mañana no llegues a esta iglesia con un gorrito en la cabeza o con un manto o un shofar y diciéndome shalom, abamashia, abamasaya y cosas como esas. Mejor vamos a introducirnos al consejo bíblico en contra de todas estas posturas, hablando acerca precisamente de un libro fastuoso que nos llama a la libertad en Cristo Jesús. Y este es el libro a los Gálatas. En alguna ocasión, alguno de tus compañeros de trabajo o dentro de los mismos congregantes de la iglesia, más cuando son chistosillos, llegan contigo y te dicen, pastor, ahí le va una adivinanza. Escena número 1 y te narran. Escena número 2, escena número 3. ¿Cómo se llamó la obra? Y tú tratas de adivinar. Bueno, ahora te traigo algo muy similar. Escena número 1. Una familia de esclavos, después de cuidadosamente realizar los preparativos, hace su escape a medianoche y corre hacia la frontera. Escena número 2. Un hombre se encuentra parado al exterior de una cárcel después de haber permanecido ahí durante décadas y por fin respira profundamente y siente cómo el sol acaricia su piel después de muchos años de no haberlo hecho. Escena número 3. Una joven experimenta por primera ocasión después de muchos años la sensación de haber pasado por un proceso de intervención. Ahora su cuerpo no tiene rastro de todas aquellas drogas y estupefacientes que estuvieron en ella durante muchos años. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Libertad. La libertad que experimenta todos aquellos que son libres, aquellos que renuevan sus expectativas y pueden comenzar una nueva vida, ya sea porque han escapado de la prisión, ya sea porque han escapado de la opresión, ya sea porque han acabado con esas ataduras de malos hábitos en su vida. Libertad. Libertad. No hay nada tan vivificante como saber que el pasado puede ser olvidado y que tenemos nuevas posibilidades para poder comenzar en cero y seguir adelante. Hermanos, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, soñamos con esa libertad. Gálatas es la carta constitucional de la libertad del creyente, de una libertad totalmente hermosa que se vive a través de Cristo Jesús. Una libertad de las ataduras de la ley y del poder del pecado. Una libertad que el creyente puede experimentar para ahora esa libertad utilizarla para servir a un Dios vivo. De manera genérica, la carta a los Gálatas nos hablará de eso. Porque en muchas ocasiones el creyente vive con ataduras innecesarias, ataduras que fueron impuestas por el propio hombre, ataduras que son ilógicas. Para poder comprender un poco más lo que será la exposición de la semana entrante, quisiera entrar un poco a la situación contextual del pueblo, la nación o las personas a las cuales fue dirigida esta carta. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que si bien las escrituras fueron escritas, valga la redundancia, algunos libros hace demasiado tiempo, creo que el argumento de decir que no tienen aplicabilidad para nuestros días es totalmente absurdo.
Las escrituras tienen una función y es brindar enseñanza, instruirnos en justicia y confrontarnos en pecado. Es por ello que aun cuando esta carta fue destinada a ciertas personas en cierto tiempo y momento contextual histórico, no pierden su aplicabilidad para nosotros en el día de hoy. A lo largo de la descripción contextual te darás cuenta de que hay muchas similitudes entre aquella nación, aquellas personas y algunos de los que vivimos hoy en día, porque por una simple razón. Porque la vestimenta ha cambiado a través de los años. Los lenguajes han cambiado a lo largo de los años. Las usanzas y las prácticas culturales han cambiado a lo largo de los años. Pero hay algo que no ha cambiado. Y es la naturaleza perversa y pecaminosa del ser humano. Al igual que en el tiempo a los Gálatas, el ser humano sigue siendo rebelde delante de Dios, queriendo hacer no lo que Dios ordena, sino lo que a él mismo le place. Y entonces tendremos, al igual que en el tiempo a los Gálatas, seres humanos que se dirigen conforme a sus pensamientos, sus fortalezas, su entendimiento, e incluso se atreverán a decir que ellos creen en Dios a su manera. Mas aquel que nos ha diseñado ha dejado claridad en las escrituras que emanaron de su pensamiento y de su corazón, que el hombre no puede o no debería de vivir conforme a su pensamiento o conforme a sus propias fuerzas. Que el hombre diseñado por Dios debería de caminar conforme al propósito con el cual fue diseñado por ese mismo Dios. Y en este sentido, podemos empezar en esta mañana diciendo que Pablo, el apóstol Pablo, aquel último apóstol, el último, el cual llegó como abortivo desde su propia perspectiva, fuera de tiempo, es quien escribe esta carta a una iglesia llamada la iglesia en Galacia. Es aquí donde quisiera hacer un alto en el camino, porque seguramente si en algún momento tú vas a comentarios bíblicos, vas a entrar en un poco de conflicto. ¿Por qué un poco de conflicto? Porque hay un segmento de teólogos los cuales aseguran que cuando Pablo escribe esta carta a un cierto grupo de personas originarias de una zona étnica o que venían por etnia de los galos. Ejemplo, un israelita es aquel que desciende de israelitas, étnicamente es israelita. Una persona que adquiere hábitos judaizantes es cualquier otra cosa, pero étnicamente no es judío. Si practica las prácticas judaizantes, será judaizante, mas no será judío. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, la diferencia de los teólogos estriba en que no es claro y no se ponen de acuerdo en que si esta carta fue escrita para los que provenían étnicamente de los galos o bien a una serie de iglesias que territorialmente se encontraban en una región llamado Galacia. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, mi intención el día de hoy no es que salgamos de aquí con una postura. Simplemente la carta fue escrita para un grupo de personas y nosotros tomaremos consejo de lo que Dios advirtió a ese pueblo en algún momento y ahora lo aplicaremos para nuestras vidas. Así es que el definir si fue para unos o para otros, la finalidad y la aclaración no importa. Nuevamente encontramos una diferencia entre los teólogos en cuál fue el momento histórico donde se escribió esta carta. Algunos de ellos dicen que fue escrita desde Éfeso en el año 55 después de Cristo. Sin embargo, hay otra porción de teólogos que asegura que fue en el año 48 y fue escrito desde Antioquía. La pregunta es, ¿eso nos agrega o nos quita valor? Ninguna de las dos.
Para los fines a los cuales queremos llegar, no tiene mayor importancia. Simplemente la carta fue escrita para un grupo de personas entre el año 55 y el año 48 después de Cristo. Algo que creo que sí es importante para poder comprender un poco la exposición de la semana entrante es que el pueblo que dio su nombre a esta provincia eran los galos. No eran judíos, eran personas que habían habitado en los pueblos indoeuropeos que ocuparon la Europa occidental. Mayormente los vamos a conocer como los celtas. Aquellos hombres y mujeres habían migrado de las zonas de las Islas Británicas, la mitad de el occidente, donde actualmente podemos ubicar a Francia, y el noroeste de la península ibérica, en la zona de España. Un porcentaje de aquellos tribus originarias llamados los celtas, que para los fines de este estudio los conoceremos como los galos, los que le dieron el nombre a ese lugar llamado Galacia, son los habitantes que más tarde habitarían en el Asia Menor, en lo que ahora conocemos como Turquía. Es en esa región y en esa zona donde se asentaron estos hombres y mujeres y donde empezaron a cohabitar con algunas otras personas de diferentes regiones como personas judías. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si la carta está destinada para los que provenían de esa zona, los celtas, ahora llamados galos, estaríamos bajo el entendimiento de que Pablo se está dirigiendo a personas que absolutamente no conocen nada acerca de la ley de Moisés. Nada. Ellos no son judíos, ellos no son del pueblo de Israel, ellos provienen de una región muy lejana y por tanto si tú les hablaras acerca de la ley de Moisés y les hablaras acerca de los 10 mandamientos y les hablaras acerca de los 613 postulados de la ley mosaica, ellos dirían, ¿qué es eso? Por un lado, esta es la posibilidad. Sin embargo, si la carta está destinada para las personas que habitan la región de Galacia, entonces aquí sí tendríamos algo diferente. Tenemos personas que vienen de Europa occidental, pero también tenemos personas judías, tenemos personas que vienen de otras regiones, y entonces tendríamos entendimiento de que es un mix, que son personas con diferentes entendimientos, incluyendo personas que conocen históricamente la ley mosaica por haber sido partícipes de más de 1500 años de tradición. Así es que en este sentido, los Gálatas, o la carta a los Gálatas, es escrita para un grupo de personas y muy seguramente es para aquellos que provenían de origen galo, que provenían de Galia y que se asentaron en esta región que ya hemos comentado. Históricamente, este pueblo mezclado de galos con judíos, históricamente sufre un cambio importante. Y también es necesario que lo comprendas para comprender lo que veremos la semana entrante. ¿Quién era el gobierno de esta región? Inicialmente, ellos tenían su propio gobierno. Y ese gobierno, con pensamiento galo, con pensamiento celta, dirige a un grupo con las mismas características. Sin embargo, en el año 189 antes de Cristo, estas tribus fueron sometidas al Imperio Romano y se convirtieron en una provincia ahora con una tradición celta, europea occidental, pero dominados por un grupo llamado Roma, por una nación llamada Roma. ¿Qué implicaciones tiene esto? Las implicaciones son el tipo de gobierno y la manera en que habrán de comportarse frente a un grupo que los domina. Para hablar territorialmente, y le pido me tenga paciencia porque hasta ahorita va a decir, ¿qué dijo? Téngame paciencia.
Algo importante más que debemos agregar a la cuestión contextual histórica es que en los días de Pablo, esta provincia incluía partes de otras regiones que ocasionalmente vamos a escuchar más adelante. No solamente en la carta a los Gálatas, sino también en otras cartas de Pablo y algunos textos bíblicos. Cuando los escuches, seguramente más adelante los volverás a escuchar o leer en algún otro segmento de la Biblia. No solamente era la región de Gálatas, sino que esta provincia incluía algunas regiones más como el Ponto, Paflagonia, Frigia, Siria, Isauria, Licaonia y Cilicia. Algunos creo que ya te empiezan a sonar porque bíblicamente los hemos escuchado en algún otro segmento. Estos hombres y mujeres, así como los mexicanos, si hablamos acerca de nuestra cultura, podemos sacar ciertas características. Una característica del mexicano es que es impuntual, lo querramos o no, y no es para gozo, es para vergüenza. El mexicano es vergonzosamente impuntual. El mexicano es vergonzosamente aprovechado. Le dan una manita y se agarra todo. El mexicano dicen que es muy trabajador, de hecho es la nación que menos horas de descanso tiene a lo largo del año y la que más trabaja en cuanto a horas, no siendo así en cuanto a ser productivo, no somos productivos. ¿Te das cuenta? Tenemos características. La gente dice que somos muy dicharacheros, muy fiesteros. Creo que algo tienen de razón. Así como nosotros tenemos características, los celtas de aquel entonces que habitaban la región ahora de Turquía y que conocemos como Galacia, tenían y siguen teniendo características que se mantienen hasta la actualidad. La gente dice que las personas celtas o galos son personas muy sinceras. No van a filtrar lo que dicen, te van a decir las cosas de frente. Muchos de nosotros lloraríamos con un celta, ¿verdad? Me habló feo, me dijo que soy malvado. Pues sí eres malvado. Los celtas o galos, o los que habitaban esta región de Galacia, son hombres y mujeres impetuosos. Impetuoso, arrebatado. Son personas muy inteligentes, pero a la vez que son inteligentes, son amantes de lo espectacular. Creo que no es cuestión de suerte que hayan hecho una torre de aquel lado grandísima, la más alta del mundo. Son al mismo tiempo que son amantes de la espectacularidad, son extremadamente inconstantes. Grábate esta palabra porque es importante para la descripción de la predicación de la semana entrante. Son inconstantes. ¿Qué es un inconstante? Un inconstante es aquel que se compromete, por poner un ejemplo, a asistir y no asiste. Algunas veces sí, algunas veces no. Es inconstante. Una persona inconstante es aquel que dice, me voy a poner a dieta, pero mañana sí hago dieta, pasado mañana no, el miércoles no, el jueves se me atravesaron unos tamales, soy inconstante. Una persona inconstante es aquel que cambia de parecer drásticamente. Hoy está feliz, mañana está triste, hoy te ama, mañana te quiere asesinar. Es inconstante, es cambiante. Y esto va a ser evidente a través de su constante y excesiva vanidad. Los celtas, galos, tienen esa característica de ser los primeros, de querer, y harán lo imposible y lo posible para estar ahí. ¿Por qué mencionar estas características? Porque van a cobrar sentido. Aquí es donde vamos al fundamento bíblico. Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 14. Libro de los Hechos, capítulo número 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. En lo que lo va encontrando, en el primer segmento que vamos a leer se menciona un lugar llamado Listra.
¿Qué es este lugar llamado Listra? Si usted se va a un libro de historia y revisa el tiempo en el que se está narrando la historia, a los Gálatas, Listra era perteneciente a la región de Licaonia. ¿Qué es Licaonia? Lo acabamos de mencionar hace unos momentos. Licaonia pertenecía a la zona territorial de Galacia, donde habitaban los Gálatas, a los cuales fue destinada esta carta. Ahora sí vamos a entrar al texto, Hechos 14, 8. Capítulo 14, versículo 8. Dice, y cierto hombre de Listra, es decir, cierto hombre que habitaba en aquella región de Licaonia, donde habitaban los Gálatas, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijándose en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Vamos hasta ahí. Primera escena. Hombres de Licaonia, hombres y mujeres de Licaonia, aquí no lo menciona como Listra, personas que habitaban en Galacia, Gálatas, ven llegar a Pablo y ven llegar a Bernabé. Y en este sentido, Pablo hace un acto de milagro en la sanación de alguien que jamás había caminado. ¿Qué pasa con alguien con las características que mencionamos antes? Pues al ver eso, ¡oh! Este no es un hombre, este es un Dios, alabémosle. Y a uno llamaron Marte y a otro llamaron Júpiter. Perdón, Júpiter y Mercurio. Primera escena, los Gálatas inconscientemente y conforme a su pensamiento religioso tradicional, comienzan a adorar a Pablo. ¿Por qué quise tomar este texto? Yo te dije que ellos son cambiantes. ¿Qué es lo que sucede versículos más adelante? Vamos a ver cómo cambia drásticamente su manera de pensar. Versículo 19. Ahí mismo. Entonces vinieron unos judíos. No vinieron otros gálatas. No vinieron otros celtas. Vinieron unos judíos de Antioquía, en la misma región, y de Iconio, la misma región, que persuadieron a la multitud, a esa multitud que estaba adorando a Pablo, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A ver, pastor, usted me dice que estos mismos que estaban adorando a Pablo porque vieron la magnificencia de su poderío a través de Cristo Jesús, son los mismos que versículos después llegan los judíos y les dicen, oh, no, eso está mal. Y apedrearon a Pablo al punto de dejarlo como muerto. Ellos dijeron, está muerto, sáquenlo de la ciudad. Sí, hermano. Estos son los tipos de personas a los cuales va a estar dirigida esta carta por parte del Pablo y que no está muy alejada de nuestra realidad. De verdad. Tal parecería que tenemos un poco de sangre celta en nuestras venas. Hoy te amo, mañana te despedazo. Hoy eres mi mayor amigo, mañana ni te hablo. Pero en fin, vamos a un poco más de contexto acerca de qué estaba sucediendo en aquel entonces. Vuelvo a repetir, todo esto es con el fin de que estemos preparados para comprender un poco más lo que habrá de ser este hermoso trayecto del libro a los Gálatas. El contexto de los primeros creyentes en aquella región. Si nosotros entendemos, el evangelio fue primero llevado ¿a quién? A los judíos. Este fue el mandato de Jesucristo. Primero tenían que ir a predicar los discípulos, los apóstoles, el evangelio a las ovejas de la casa de Israel.
Posteriormente las cosas cambiarían. Incluso Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 en adelante, veremos cómo es que es encomendado para comenzar el ministerio de llevar el evangelio a los gentiles, a los que no pertenecían al cuerpo de Cristo por haber nacido en un pueblo étnico judío. Entonces lo que tenemos en el escenario en Galacia es que la mayoría de los primeros convertidos ciertamente y líderes cristianos eran judíos que proclamaban a Cristo como su Mesías histórico, aquel narrado en Isaías, en Jeremías, en diferentes textos de la antigüedad. Así es que ahora vamos a la naturaleza de un judío cristiano. Dejemos de lado a los Gálatas por un momento. Tenemos a los Gálatas, ya vimos, ahora vamos con los judíos. El judío también tenía sus propias características y no fueron sencillos para convivir con los gentiles. Como cristiano judío, que son dos cosas diferentes, cristiano y judío son totalmente diferentes y no convergen, los primeros cristianos luchaban con una doble identidad. Vuelvo a repetir, los primeros cristianos judíos luchaban con una doble identidad. Por un lado, su carácter de judío los obligaba a seguir y a ser seguidores estrictos de la ley de Moisés. Nací judío, soy de etnia judía, mis padres fueron judíos, mis abuelos fueron judíos, mis tatarabuelos fueron judíos, mis primeras generaciones fueron judíos. Y dices que ahora me quite todo eso en la libertad de Cristo. No, no es posible. Es como si yo le dijera a los que se duermen en la iglesia, no te duermas. No, es que ya es imposible. Domingo a domingo haces lo mismo. Ser judío y dejarlo de un momento a otro, dejar las reglas de la ley que me rigieron durante toda mi vida, no iba a ser sencillo como judío, pero al mismo tiempo esta doble identidad se confrontaba con un segundo aspecto. Ahora su reciente fe en Cristo Jesús los invitaba a celebrar la libertad en Cristo. Por un lado, mi tradición me ató más de 1500 años conforme a mi historia a las leyes de Dios, a las leyes impuestas por Moisés, a 613 postulados, no 10, 613 postulados. Y ahora me dices que hay un nuevo pacto en el cual soy libre. Pues eso era complicado. Es como ahora la pospandemia. Antes de la pandemia saludábamos de bracito, de besito en la mejilla, choquecito de codos. Y después de la pandemia no sabes cómo saludar. Vas así, te hacen así, así. Ya no sabes si es la bandera o es un hermano, pero imagínate ahora un judío que toda su tradición durante no 2 años, sino durante 1500 años, esa fue su manera de guiarse y ahora me dices que eso no es que sea inválido, es que ya no es aplicable. Ahora la libertad la tienes en Cristo Jesús. Wow, eso debió de haber sido un shock. Al mismo tiempo, siendo el pueblo escogido de Dios y aquellos de donde surgieron los profetas y los escogidos de Dios, ahora ellos no pueden entender cómo los gentiles, es decir, los no judíos, pueden formar parte del reino de los cielos. O sea, durante muchos años pensamos como judíos, hablando en su persona, que estos eran impuros, que era inconcebible siquiera acercarnos o compartir con ellos, ¿no? O que entraran a tu casa, ¿no? Eso era gravísimo. Y ahora me dices que en el nuevo pacto, ellos son mis hermanos y que pueden formar parte, al igual que yo, del reino de los cielos. Esto trajo una controversia muy fuerte y aquí es donde quiero que prendas tus antenitas de vinil, porque esto es lo que va a dar entendimiento de lo que vendrá. Y esto sí, de verdad. Por un lado, esto empezó a generar una controversia muy fuerte en la iglesia primitiva. Por un lado, surgieron los judaizantes. ¿De dónde surgieron los judaizantes? De los propios judíos que ahora se aprovechaban de la cristiandad, y más adelante lo voy a explicar, y que literalmente
fueron catalogados como una facción extremista judía dentro de la iglesia de Dios. No vinieron de afuera. No eran gentiles. Eran judíos, participantes de la iglesia, y que comenzaron a enseñar que los cristianos gentiles tenían que someterse a las leyes y tradiciones judías, además de creer en Cristo. Esto es una herejía. Esto no es bíblico. ¿Te das cuenta? O sea, sí, la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, pero no es suficiente. Tienes que hacer ritos judaizantes para poder ser salvo. Sí, la salvación mediante la fe en Cristo, más ser partícipe de actitudes y tradiciones judías. Eso es aberrante. Y esto no suena a lo que actualmente sucede. Hoy en día tenemos judaizantes que por no leer Gálatas andan haciendo ridiculeces. Pero no solamente ellos. Tenemos otro grupo de pensamiento cristocéntrico, entre comillas, que dice, bueno, sí, Cristo, pero también su madre, porque es intercesora. Bueno, sí, Cristo, pero además tienes que aprenderte un librito llamado el Catecismo. Bueno, sí, Cristo, pero además tienes que hacer mandas. Bueno, sí, Cristo, pero además tienes que rezar esto. Bueno, sí, Cristo, es que Cristo no es suficiente. Tenemos otras facciones donde dicen, bueno, sí, Cristo, pero además otro libro, porque a Dios se le olvidó completar la Biblia y ahora tenemos el libro del Mormón. Y de las piedras preciosas y cuánta chistosada. ¿Por qué? Porque para el herético, Cristo no es suficiente, porque Cristo es inservible. Y esto es herético. Así es que en este sentido, ¿en qué se centra la herejía que está atacando Pablo a través del libro a los Gálatas? De un problema fuerte, el cual consistía en confiar en Cristo, más seguir la ley de Moisés, o de otra manera no serías salvo. Es por eso que en el capítulo número 1, versículo 6, Pablo expresa estas palabras. Estoy tan maravillado. De verdad no lo entiendo. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Históricamente, independientemente de que se haya escrito en el 48 después de Cristo o en el 53 o 56, lo que debemos de tener en consideración es que el lapso de tiempo que converge entre la partida física de Cristo y el momento en que se escribe Gálatas, no pasaron más de 20 años, 25, 30, ponle. No han pasado, estoy tan maravillado, no lo puedo entender. No hace tanto tiempo que nuestro maestro partió, no hace tanto tiempo que les dimos a conocer el evangelio y ahora ya se han alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir cualquier otra payasada. Estoy maravillado, decía Pablo. Y es que en el entendido de que la iglesia había surgido mediante la acción del Espíritu de Dios en la proclamación que hizo Pablo del Evangelio a los gentiles, esto era inconcebible. Esto es como cuando aquí se predica algo domingo a domingo, domingo a domingo y salen y ahí van. A veces yo también estoy maravillado. No lo puedo comprender. Sin embargo, lo que debemos entender que en este breve tiempo que había transcurrido desde la partida de Pablo de esa iglesia donde había visitado, ahora había infiltrados en la iglesia y eran falsos maestros a quien Pablo más tarde llamaría algunos que os perturban. No son hermanos, no son creyentes. Son algunos que los quieren perturbar trayendo un evangelio diferente. Pablo pregunta, ¿hay otro evangelio? No, no hay otro evangelio. Sin embargo, hay algunos infiltrados
dentro de la iglesia que os perturban. ¿Eso ha cambiado? No, no ha cambiado. No cambia. Te puedo asegurar que dentro de nosotros también hay infiltrados. Es bíblico. Hay personas entre nosotros que trayendo otros pensamientos doctrinales quieren sumar a la iglesia. No, lo que quieren es perturbar, siendo herramientas útiles para el contrario, para Satanás. En este sentido, estos falsos maestros, estos falsos hermanos que se infiltraron en la iglesia de Cristo, habían convencido a los Gálatas de un falso evangelio que exigía practicar cuestiones judías como la circuncisión. Si nosotros recordamos, el pacto que hizo Dios con el pueblo judío fue que haciendo la circuncisión mostrarían que son parte del pueblo del pacto. Pero si nosotros lo pensamos para un pueblo que nunca conoció esta ley y nunca recibió este mandato, sería una total estupidez, una tontería, un reglamento inválido. Ellos implícitamente dicen algunos historiadores que el hecho de ser falsos maestros es porque querían obtener la aprobación de las autoridades judías al mostrar la eficacia de la conversión de los gentiles al judaísmo. Voy a hacer una secta, mis gobernadores son judíos, no me la pueden hacer de todos, porque lo que estoy haciendo es traer a los gentiles al pueblo judío. En este sentido, si las autoridades judías aprobaban lo que ellos estaban haciendo, entonces estos falsos maestros podrían obtener un doble beneficio. Por un lado, creaban una secta, bien interesante, creaban una secta en la cual ellos eran los líderes y escapaban de cualquier persecución judía. ¿Te suena? Hoy en día dicen, oye, que Juanito Pérez ya es pastor. Ah, caray, ¿quién lo nombró? ¿A qué iglesia pertenece? ¿A quién le rinde cuentas? No, es que lo que hizo ese Barbaján no fue lo que hicieron estos hombres. Levantarse, autonombrarse. ¿Y a quién le rinden cuentas? A ellos mismos. Por un lado, estos hombres crearon una secta, ellos eran sus propios líderes, pero por otro lado, creaban la división dentro de la iglesia de Galacia. Algo importante que debemos entender es que aunque parece a primera vista que los Gálatas habían caído en un hechizo del cual no podrían salir, Pablo está convencido de que las enseñanzas bíblicas pudieran llevar a reencaminar a muchos de ellos, de tal manera que la situación, aunque parece complicada, no es irremediable. Y es por eso que Pablo comienza a dictar una carta que es sumamente agresiva, en el sentido de que es directa. No se anda con rodeos. Pablo identifica algo que está dividiendo a la iglesia y no se toca el corazón, como decimos nosotros. Él va con el machete desenvainado. Por eso ahora la generación de cristal que dice, ay, este pastor habla bien feo, solamente grita, y ay, nos habla de pecado. Oh, estuvieras frente de Pablo, que te hablara de la manera en que va a hablar más adelante, te mueres, mi niño. Así es que los teólogos han catalogado esta epístola como una de las más duras, si no es que la más dura, porque reprende a los hombres integrantes de aquel entonces de la iglesia de Galacia como insensatos. No se escucha tan feo porque esta es la versión Reina Valera 1960, pero hay otras versiones que traducen esta palabra insensato como torpes. Pablo los cataloga así, torpes, insensato, no entienden. De esta manera, al mismo tiempo que Pablo reprenderá a la iglesia en Galacia, Pablo expondrá numerosas razones por las que ellos deben de volver al evangelio puro, al evangelio de Cristo, bajo el entendido de que la salvación es por gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús y nada más. Ese va a ser el postulado que vamos a encontrar una y otra vez, hermanos. No vamos a encontrar otra cosa. No vamos a encontrar que tú te vas a ir al cielo porque eres bueno.
No vamos a encontrar en ningún lado de las escrituras que cuando tú hagas un favor y te digan, ay, te vas a ir al cielo con todo y botas, va a ser real. No, no es cierto. Las escrituras nos dicen que la salvación es por la gracia de Dios, es un regalo inmerecido. Y esto es a través de la fe mediante Cristo Jesús y nada más, no hay otra cosa. Así es que, regresando al inicio de esta plática, yo no sé si llamarla predicación, regresando al inicio de esta charla introductoria, concretamos en este primer segmento que la fe en Cristo es la verdadera libertad de un creyente, nada más. Después de una breve introducción, Pablo se dirige a los que aceptaron el Evangelio en el sentido de que sucumbieron ante él. Se dirigirá a los que entraron en esta distorsión de los judaizantes y los confrontará directamente. Más adelante veremos en el libro de Gálatas capítulo 2 que el apóstol Pedro, el grandioso apóstol Pedro, no se salvó por ser hipócrita y por ser doble cara. Si nosotros vamos al libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11, vamos a encontrar este texto. Gálatas capítulo 2 versículo 11. Este problema de los judaizantes y de ser inconstantes llegó a los padres de la iglesia. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Esto se traduce como lo confronté. No hablé de él, yo fui directamente a su cara y lo confronté, está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque era de condenar lo que estaba haciendo. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿quién era Jacobo? Un judío. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los de Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación, es decir, en su ejemplo, participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a judaizarse? ¡Oh, qué fuerte! ¿Verdad? Curiosamente, este texto específico del libro de Gálatas no lo vas a encontrar en iglesias de mala doctrina, porque es un golpe certero. Es un golpe certero contra prácticas que hoy en día subsisten. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro en aquel entonces? Un judío no tenía permitido comer ciertos tipos de carne en base a su tradición. Un judío no podría estar en una mesa con gentiles al momento de comer, conforme a su tradición. Un judío no podría estar a la mesa sin haberse lavado al menos 1, 2 o 3 o 4 o 5 ocasiones las manos, no porque estuvieran sucias, sino porque en base a la tradición de los fariseos, ellos exageraron en la legalidad y dijeron, con una no basta, vamos con 2 y 3 con un lavamiento sacro, porque lo que tocaremos tal vez es impuro y a través de esto Dios lo santificará. Entonces tenemos a un apóstol Pedro, judío, que conoce que ahora hay hermanos en Cristo que no provenían del judaísmo, y cuando está con ellos y no hay judíos, se sienta a comer con ellos y tal vez hasta se echa un taco de carnitas. Pero resulta que cuando vienen mis hermanos judíos, digo, ay Dios, ay Dios, ay Dios. No, háganse para allá, sucios. Doble moral, hipocresía. ¿Acaso esto es lícito? Pablo está diciendo que no, eso es una hipocresía. Eres judío y haces esas cosas, eso no está bien. Si conoces realmente el evangelio, debes tener noción de que en Cristo hay una libertad, no un libertinaje. Más adelante tocaremos esto.
Pablo posteriormente demostrará que la salvación es únicamente por la fe. Y él se pondrá como ejemplo a través de la explicidad de su propia conversión. Pero además, Pablo, a través de Gálatas, nos explicará que la gracia de Dios y la salvación a través de la fe no es cuestión del Nuevo Testamento. Pablo, utilizando el ejemplo de Abraham, irá hasta los principios del origen del pueblo de Dios para decirnos que a Abraham le fue contada esa convicción para con Dios como fe. De tal manera que la fe no es cuestión, la salvación por fe no es cuestión del Nuevo Testamento, es algo que existe desde la antigüedad. Pablo lo dirá a lo largo del libro a los Gálatas. Entonces, si ha sido por gracia, ¿derogamos la ley? No. A lo largo de Gálatas, Pablo explicará cuál fue el propósito de la ley de Dios y cómo esta ley de Dios tiene una relación con las promesas de Dios y la llegada de Cristo. Una vez que Pablo, a lo largo de Gálatas, haya sentado las bases, Pablo comenzará a desarrollar un argumento a favor de la libertad cristiana. ¿Somos salvos por la fe? No. ¿No somos salvos por la fe? Sí. ¿Somos salvos por la fe? Salvos por la fe. No por obedecer la ley. ¿Somos salvos por la fe o por vestir como tú quieres que yo vista? Salvos por la fe. ¿Somos salvos por la fe o las mujeres son salvas por no maquillarse? Somos salvos por la fe. ¿Somos salvos por la fe o las mujeres son salvas porque se dejan el mostacho y ya me llegan casi a mí? No, somos salvos por la fe. ¿Somos salvos por la fe o somos salvos porque subimos con falda aquí al púlpito? No, somos salvos por la fe. ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por parecer buenos niños? No, somos salvos por la fe. Este será el argumento de Pablo. Esa libertad, sin embargo, en Cristo no nos permite hacer lo que querramos. Pablo dejará claro que eso se llama libertinaje. Nuestra libertad nos hace libres en Cristo Jesús, pero no para hacer lo malo. Hay gente que dice que nosotros somos salvos, siempre salvos, porque decimos que somos salvos y podemos hacer porquerías y seguir siendo salvos. No, esa no es la enseñanza. Porque nosotros vamos a leer el texto bíblico, comprenderemos que quien es salvo camina conforme al Espíritu. Eso es lo que veremos alrededor del capítulo 5 del libro a los Gálatas. De tal manera que si somos libres, sí somos libres, pero para amar a nuestros hermanos y servirnos mutuamente, no para hacer lo malo. Históricamente, y esta es una parte contextual, posteriormente habría un primer concilio. ¿Qué es un concilio? En otro pensamiento religioso dicen concilio vaticano. Aquí no es eso. Un concilio era la reunión de las autoridades de la cristiandad para resolver algunas cuestiones que tenían no mucha comprensión y no había un acuerdo. Acerca de los judaizantes, nosotros veremos que en el primer concilio que se celebró en Jerusalén y narrado por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, váyalo buscando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, finalmente se llevaría a cabo precisamente el hecho de no exigir a los gentiles que practicaran las obras de la ley para alcanzar la salvación. Quedaría asentado, quedaría bien afianzado en todos los creyentes de aquel entonces un acuerdo de que no es necesario practicar cuestiones judías para poder lograr la salvación. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo acabo de mencionar, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, versículo 1. ¿Hace cuánto que no iban a una escuela? Se nota. Entonces algunos que venían de Judea, dice el escrito, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, se puso intenso, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué dice ahí? Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de ellos, sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Te das cuenta cómo es que hoy los que andan de judaizantes seguramente son analfabetas bíblicos y no han leído ni la carta a Gálatas, ni mucho menos Hechos de los Apóstoles? Entonces, para que no suceda eso, vamos a ir concluyendo en cuanto al momento contextual. Nosotros como iglesia sabemos que la muerte de Cristo dio lugar a la era de un nuevo pacto. Eso es lo que celebramos cada fin de mes. Eso es lo que fue narrado en los textos antiguos como el libro de Ezequiel. Eso es lo que es narrado a lo largo de la historia, un nuevo pacto en Cristo Jesús, en el cual los creyentes no tienen que convertirse en judíos, ni seguir las ceremonias externas de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto me dice que solamente hay salvación a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres. Así es que exigir que alguien adquiera prácticas que no son un mandamiento neotestamentario del Señor en la libertad en Cristo, exigir que alguien tenga comportamientos que no exige la Biblia, sino que existen en mi pensamiento, esto es negar la esencia del Evangelio, que es la justificación por la sola fe y no la obediencia de las leyes. Cuando nosotros empezamos a argumentar normas, prácticas, situaciones que los demás deben de cumplir y que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros las cumplimos, hermanos, a esto le llamamos legalismo. Y es una herejía y es un problema en contra del Evangelio de Cristo. En el momento en que en esta iglesia se te empiece a exigir ciertas cuestiones que no son un mandato del Señor, cuidado. Es que si usted no trae el zapato de charol, sáquese de aquí. No, ¿qué te pasa? Eso es legalismo. Lo mismo sucedió en el tiempo de Jesucristo con los fariseos. Comenzaron a hacer legalidades, leyes, que tú las buscas por todos lados en el fundamento bíblico y no están. Es por eso que Jesucristo más tarde detendría y expondría enérgicamente ese tipo de cuestiones. Porque aquellos hombres seguían mandamientos de hombres y los mandamientos de Dios quedaban a un lado. Pues hermano, por un lado yo puedo llegar como usted quiera y me ajusto a su pensamiento y a su contexto mental. ¿Y de qué va a servir si soy un total cerdo
que va en contra de todo fundamento del Señor. Por un lado, seré bonito para un aparador, pero por otro lado, mi corazón es nauseabundo. Es necesario que comprendamos esta postura. Pablo no mostró ninguna tolerancia con el legalismo de su época. Pero por el otro lado, veremos en el capítulo número 5 de Gálatas que tampoco tuvo ninguna tolerancia contra el libertinaje. Y es que hay dos polos opuestos que son igual de dañinos. Tan dañino es el evangelio del legalista como igual de dañino es el evangelio del libertinaje al interior de las iglesias. ¿Qué es el legalismo? Implica sacar la ley de Dios de su contexto original y la interpretación es de acuerdo al pensamiento del hombre. Y esa será la regla de medición. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje es el otro extremo. Se refiere a la práctica de vivir una vida totalmente desenfrenada, sin restricciones morales, alejándose de los principios y de los mandatos del Señor. Ambas son no tolerantes en este lugar. No las vamos a tolerar. Ni una de ellas dos. Por un lado, a los que diciéndose creyentes hacen lo que les plazca, no. Tendremos que sacarlos de aquí. De la misma manera, los pensamientos legalistas no tienen cabida en esta iglesia. Pablo no tuvo tolerancia, yo tampoco la voy a tener. Si pudiéramos concluir en esta mañana, como cierre de esta plática preparativa para la semana entrante, podemos ver que, o puedo concluir que algo que veremos a lo largo del libro de Gálatas será esencialmente 4 enseñanzas. Algo que veremos a lo largo del libro de Gálatas esencialmente serán 4 enseñanzas prácticas. Primera enseñanza a lo largo de los meses o días que nos toque escudriñar Gálatas será que, número 1, es nuestro deber defender la pureza del evangelio. Es nuestro deber, y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de cada uno de los que estamos aquí. Es nuestro deber defender la pureza del evangelio. Tú eres copartícipe. Tú debes de ser partícipe de mantener la santidad de este recinto. No es trabajo exclusivo del pastor. Aprenderemos lección número 1, que es mi deber, tu deber, defender hasta las últimas consecuencias, defender la pureza del evangelio. Y si en ese trayecto tenemos que prescindir de alguno de ustedes, así será. Enseñanza número 2, que veremos a lo largo del libro a los Gálatas. La enseñanza número 2 ya la hemos repetido y es fundamento bíblico. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación no es por obras. La segunda enseñanza que veremos a lo largo de este libro es que la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada más. Una tercera enseñanza que veremos a lo largo del libro de Gálatas será el cómo un creyente debe de caminar en el Espíritu, no en la carne. A lo largo del libro de Gálatas veremos una tercera enseñanza y es como cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, debemos de caminar en el Espíritu. Y vendrán los frutos que den cuenta de que realmente lo estamos haciendo así. Veremos 9 frutos, 9 elementos del fruto del Espíritu. Y entonces nos damos cuenta que el fruto es importante, sí. Como se te percibe desde este púlpito es importante, sí, hermano. En verdad. Yo dudo que si en 2 horas aquí no puedes estar atento, no vas a ser creyente allá afuera, te lo puedo asegurar. En serio. Así es que vamos a comprender y a estudiar cómo debemos caminar en el Espíritu, no en el pensamiento.
ni en el corazón, en el espíritu, y debe de haber frutos visibles delante de los hermanos. Finalmente, una cuarta enseñanza que veremos a lo largo del libro a los Gálatas es que los creyentes tienen libertad para ayudarse mutuamente. Tienen una libertad y una obligación de ayudarse mutuamente. ¿A qué? A llevar sus cargas y a llevar sus debilidades. Como hermanos no estamos para destrozar a los demás. Estamos para ayudarnos a llevar nuestras cargas y nuestras debilidades. Veremos en el capítulo número 6, versículo 1, que cuando uno de ustedes caiga en ocasión de pecar, los que son espirituales deben de restaurarle, deben de darle consejo, deben de procurarlo para que ese hueso que fue desquebrajado vuelva a sanar y cumpla la función que antes cumplía. Con espíritu de mansedumbre. Así es que, hermanos, después de más de una hora de haber dado una breve introducción, de verdad ansío el próximo domingo en el cual comencemos ya a entrar a la carnita del libro de Gálatas y que realmente cada uno de nosotros sea edificado, no solamente bajo entendimiento y comprensión, sino a través de una vida ejercida en la praxis. Tú dices que tienes fe, dice el libro de Santiago, pero no tienes obras. Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, dijo el escritor de aquel libro, por una sencilla razón, porque tu fe es basura si no la vives. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Porque Dios está hastiado de los oidores olvidadizos. El Señor anhela hacedores de su palabra. De tal manera que vete preparando, porque Gálatas será un libro que nos llevará no solamente al entendimiento, sino a la práctica. La gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz.